Tenos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Esta semana que pasó fue tremenda, sorpresiva y emocionante. Espero que compartan esta emoción conmigo, ya que se nos vino la confirmación del nerfeo a los mods para las armas melee, nuevos mods para las armas a distancia, nuevos arcanos, nerfeo a contadas armas y también una de las cosas que más esperé de su anuncio, el estreno de la quinta temporada de mi serie favorita. Ese viejo senil y su único nieto volvieron con sus aventuras y no podría estar más contento. Bueno, retomando las noticias en Warframe, mencionar que pese a lo que nos mostraron como avance, aún no tenemos fecha exacta para el lanzamiento de la actualización, la cual traerá consigo todo esto y muchos más cambios. Así que mientras tanto trabajemos con la información que tenemos hasta el momento. Y por supuesto, como lo comenté videos atrás, tendremos un sorteo pendiente. El estilo Sato de Excalibur y toda la colección entrará en rifa, llevándoselo el Teno que tenga mayor suerte o el apoyo de nuestra madre Lotus. Primero empezar por el cambio que le hicieron a los 3 mods que verán su descenso en poca o gran medida. Anteriormente mencioné el uso del mod Berserker para facilitarnos la comodidad en las armas cuerpo a cuerpo, mayor velocidad con un mod bastante ligero en la mayoría de configuraciones. Sin embargo, ya no será así, verá un cambio tanto de nombre como de funcionalidad, pasando de un mod de preferencia en la mayoría de builds a solo una opción más que tenemos para ganar velocidad de ataque en nuestras armas. De momento, hasta que apliquen la actualización y los cambios, tenemos a Berserker, mod que nos brinda velocidad de ataque con un aumento del 30% acumulativo hasta 75% cada vez que logremos causar críticos. Y bueno, sí es cierto que este mod se limita a armas cuerpo a cuerpo que dependan del crítico para dar utilidad a Berserker. Por ello, cambiaron la condicional de lograr daño crítico a matar a un enemigo para activar la ganancia de velocidad de ataque. Siendo sincero, realizar un daño crítico o eliminar a un enemigo termina siendo la misma cosa en segundos. Así que la condicional, aunque cambie, será relativamente fácil de activar. Sin embargo, la reducción de la duración del beneficio y ese 5% menos en la velocidad pasamos de 75% durante 24 segundos a 70% durante 20 segundos, porque sí, indican que la hora llamado Furia Berserker se puede acumular en 2 instancias de 10 segundos cada uno, pero Tenos, este nerfeo no es nada en comparación con lo que viene, ya que este mod puede ser reemplazado directamente por ataque arcano, el cual nos brinda un aumento del 60% de velocidad de ataque con tan solo golpear. Sí es cierto que tiene una probabilidad del 15% para activarse, pero la condicional es solo golpear, mucho más fácil de activar y con un aumento bastante considerable. Por cierto, tomar nota de lo siguiente, ya que ahora tiene por nombre Furia Berserker, no podrá ser usado en conjunto con Furia o Furia Prime, pero obviamente con aceleración y vicio del gladiador sí tendrá oportunidad. Continuando, pasemos de la velocidad de ataque a un nerfeo que en serio me dolió. Comentarles que mi estilo de juego está más inclinado hacia ataques pesados, sin embargo, la acumulación de combos y el beneficio que puedo sacar con ellos son tremendos. Sin ir muy lejos, el video que hice al principio sobre Cora y el daño que logra verá una menora, esto por la reducción en el mod acometida de sangre, que ahora pasará de 60% a 40% de probabilidad crítica acumulativa por combo. Actualmente contamos al máximo con un aumento de 660% adicional con el contador a por 12, pero este cambio se reducirá a 440%. Obvio, este es un número que nos brinda el mod, ya de ahí tendremos que aplicar la ecuación para calcular el porcentaje de críticos para nuestras armas. Igual no deja de ser un duro golpe para Tenos que adoran los combos y esos colores rojos que saltan a cada golpe. Ahora pasemos a sobrecarga de condición, mod que mencioné en el video de las Nicanas, otorgándonos 120% adicional en el daño del arma por cada estado aplicado en el enemigo. Con las C2 me puede ocurrir, al aplicar tantos estados puedes aumentar tu daño a números grandes. ¿Cuánto te preguntas? Pues no, la tabla está en la wiki. Actualmente tenemos 16 estados y en combinación con sobrecarga de condición tendremos teóricamente 1920% de aumento en nuestras armas, ahora modificándose a solo 1280%. Una arma con una buena configuración y un buen Riven puede llegar hasta 5 estados, logrando un aumento en el daño del 600%, pero gracias al nerfeo pasaremos a 400%. Sigue brindando mucho más
que punto de presión Prime. Sin embargo, los desarrolladores justificaron este cambio y cito: ahora debería haber una opción más significativa. ¿Quieres daño de carga frontal o una acumulación de múltiples tipos de estado? En pocas palabras, te están dando a elegir entre ataque pesado o simplemente un ataque a combos. La diferencia en este balance que vendrá o llegó, depende en qué momento veas el video, es el estilo del juego. El daño obtenido por combo, sí es cierto, fue nerfeado, pero los ataques pesados casi ni lo tocaron. Sí es cierto que la velocidad de efectuar un ataque pesado está determinado por la velocidad de ataque, pero la carga de la animación es controlada por 3 mods. Así que mientras no toquen estos, podremos seguir obteniendo buenos números con las armas melee. Ya por otro lado, la adición de los arcanos tanto para las armas primarias y secundarias fue demasiado. Con casi todos los arcanos lograremos un incremento en el daño total de hasta 360%. Es demasiado. Ni idea si las Kit-Gun tendrán también la posibilidad de encajarle uno de estos arcanos, además de los que ya cuenta este tipo de armas modulares. Pero si de así serlos, volverán los tiempos de gloria para ellas. También está la implementación de los mods canonizados, los cuales nos traerán también mayores aumentos a las armas primarias y secundarias. Una locura todos los aumentos que vendrán. Se lo tomaron muy en serio eso del balance. Tenemos también los nerfeos que, aunque pongan de título cambio a las glaives, señores, son nerfeos. Cambios son tanto buenos como malos. Lo que hicieron fue reducir números a todas las glaives y ni qué hablar de la pobre Nukor, una de las mejores secundarias, reduciendo de 4 enemigos afectados en cadena a solo 2. Esto reduce significativamente el DPS del arma. Si es cierto que tendrá acceso ahora a arcanos y a mods de aumento, pero es más que seguro que con estos cambios se levantarán armas secundarias que hace mucho andan empolvándose. Ya solo falta esperar que las armas a distancia estén en meta y Digital Streams quiera aplicar nuevamente el famoso balance y añada arcanos de las armas melee y así repitiéndose el mismo ciclo. Bueno, ya para ultimar, recordar que siempre es bueno probar nuevas cosas y lo que se viene con las hermanas de Pardos será bastante entretenido. Antes de despedirme mencionaré el cómo participar en el sorteo de esta hermosa piel. Será tan fácil como comentar en este video con el nombre que tengan dentro de Warframe, la maestría que obtuvieron hasta el momento y el arma a distancia que más cariño le tomaron. Tener en cuenta que además de la colección Excalibur Sato también entra en sorteo este Raven que tengo en mi colección y 4 paquetes de formas, así que teniendo como incentivo una cantidad de 6 premios, doy inicio a este sorteo, el cual acabará el sábado 3 de julio. No dudes en participar o invitar a algún compañero, nunca está de más tener unas cuantas formas o en el mejor de los casos ese skins para tu Warframe. Ahora sí, me despido, un gusto nuevamente poder apoyarlos, hasta acá conmigo Tenos, hasta luego.